En un reciente giro de acontecimientos, el bloque legislativo de Construye, representado por el asambleísta Jorge Peñafiel, ha tomado una postura firme respecto a las investigaciones en el curso sobre un caso delicado que involucra la solicitud de una suma de $200,000 por parte de un abogado en nombre del fallecido ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Peñafiel, en una declaración que subraya la posición de su bloque, ha enfatizado que no es responsabilidad de ellos indagar sobre la identidad de este abogado. Esta afirmación resalta una decisión consciente de no intervenir en las investigaciones que están siendo conducidas por la Fiscalía. Al resaltar la importancia de respetar el proceso judicial en curso, Peñafiel y Construye demuestran un compromiso con los principios de justicia y legalidad, reconociendo la competencia y autonomía de las autoridades judiciales en este asunto sensible y complejo. Esperemos que así sea y que ojalá algún momento también abran con urgencia el celular del señor Villavicencio. Vamos a mirar a Jorge Peñafiel y volvemos para comentar. Su rumbo. Los dichos efectivamente tendrán que ser demostrados. Definitivamente hay aquí mucha tela que cortar. Obviamente no podemos anticipar absolutamente nada, no obstante, de nuestra parte hay respeto total a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y del profesionalismo de la señora fiscal. ¿Ustedes ya le pidieron cuenta al abogado de Fernando Villavicencio para que explique este pedido que hizo en nombre de él de los $200,000? Nosotros no tenemos que pedirle cuentas a absolutamente nadie, porque eso le corresponde a la autoridad penal en el Ecuador, que son la Fiscalía para la investigación y los jueces penales para la determinación de la culpabilidad y la sanción correspondiente. Entonces no ha pasado nada dentro de Construye. El movimiento está expectante y estamos todavía a la espera de pronunciamientos oficiales de parte de quienes tienen la facultad constitucional de emitir esos pronunciamientos, que son la Fiscal General del Estado y los jueces penales. ¿Y el abogado sigue campante entonces? Es que no sabemos ni siquiera quién es. Eso le corresponde a la investigación penal. Nosotros no podemos adelantar ningún criterio en ese sentido. Imagínense lo que sería eso, como asambleístas interviniendo nosotros en la justicia. Nosotros vamos a respetar la investigación penal correspondiente llevada a cabo por la señora fiscal y por los señores jueces. Hablo internamente de su movimiento, no van a pedir cuentas. Nosotros pedimos cuentas cuando efectivamente se determinen las responsabilidades. La determinación de las responsabilidades, repito, no le corresponde a Jorge Peñafiel, ni al Movimiento Construye, ni a Paul Huestal. Le corresponde a la señora Fiscal General del Estado. Gracias. La declaración de Peñafiel no solo es relevante por su contenido, sino también por lo que implica en términos de práctica legislativa y ética política. Al optar por no involucrarse en las investigaciones de la Fiscalía, establece un precedente en cuanto a la separación de poderes y al respeto a los procesos judiciales independientes. Esto es particularmente significativo en un contexto donde la política y la justicia a menudo se encuentran entrelazadas. Al afirmar, vamos a respetar la investigación llevada a cabo por Fiscalía, Peñafiel no solo respalda la integridad de la investigación actual, sino que también refuerza la confianza pública en las instituciones democráticas del país, mostrando un respeto por los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en Ecuador. Aquí el problema es uno solo. No va a pasar nada ni van a decir nada, porque ahí hay rabo de paja. Esperemos que algún momento, insistimos, abran el celular de Villavicencio para determinar qué mismo hacía y qué mismo fue lo que pasó. En medio de un escenario de intriga y misterio, la fiscal general Diana Salazar ha arrojado luz sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, un caso que ha mantenido preocupada a la opinión pública. Uno de los aspectos más revelantes y más reveladores de su declaración es la presencia de Javier Jordán, a quien Villavicencio solía referirse como uno de los tetones. Según Salazar, en la investigación se han descubierto chats que apuntan directamente a Jordán como un posible implicado en este crimen impactante. Este desarrollo ha abierto una nueva dimensión en el caso y ha dejado a la sociedad ansiosa por conocer más detalles.
Estos chats corresponden desde mayo hasta octubre del 2022. Sin embargo, esto nos va a servir como un elemento más que va a ser remitido a la fiscal que está investigando el caso de los autores intelectuales por el asesinato de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, también existen otros chats, porque no está vinculado todavía, que tienen relación con Javier Jordán. Y es él quien le pide específicamente iniciar con estos seguimientos, con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Javier Jordán. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo mucho ruido, y de Norero, porque estaba haciendo mucho ruido en las denuncias que presentaba cuando era asambleísta nacional, relacionado con el caso precisamente de y sus vínculos con Javier Jordán. Y Javier Jordán se lo pide directamente a Leandro Norero. Hay una conversación entre ellos directamente. Existe una conversación, de hecho, me puedo equivocar, palabra más, palabra menos, pero le dice: hermano, nunca te he pedido nada, necesito este favor. Y le pasa: envíame toda la información, pero lo más alarmante es que mucha información a la que accede Leandro Norero es producto de las bases de datos de la función pública. Por ejemplo, del sistema de ubicación desde el ECU 911, le envían la ubicación del teléfono celular. Estamos también investigando. O sea, ahí tuvo que tener alguna operación oficial. Por supuesto. De policía o de operador del ECU. El funcionario que le entrega las coordenadas cuando se les perdía en estos seguimientos. Lo propio, las coordenadas a la fiscal Lidia Sarabia, que llevaba el caso. También existen las fichas, las tarjetas con los datos de filiación del señor Fernando Villavicencio, lo propio de la fiscal, y es por acción de funcionarios públicos. Hay que decir las cosas. ¿Qué relación tenían Jordán con Norero? Una relación. Jordán se ha convertido en el administrador de los bienes del narco. Eso es lo que nosotros hemos podido identificar. Se han podido también identificar varios bienes que no solamente están ubicados en el país, sino en España, están en Panamá, en Colombia. Entonces, esta causa nos va a permitir también caminar hacia acciones relacionadas con extinción de dominio. Para ir cerrando lo de Fernando Villavicencio, primero fue asesinado Leandro Norero, octubre del año pasado, 9 meses después Fernando Villavicencio. ¿Pudiera guardar relación? ¿Puede haber sido igual un pendiente para alguien más dentro de esta organización después de todo ese seguimiento que le hicieron? La Fiscalía concluye únicamente con base a las investigaciones. Estamos en ese proceso y cuando estemos en capacidad de llegar a esa conclusión, lo expondremos. Ya se realizaron todas las acciones para obtener este teléfono. Lamentablemente, existen versiones en las que referían haber desaparecido este equipo. Sin embargo, recordemos que fue entregado una copia espejo de esta información a las agencias del FBI y nosotros estamos trabajando en coordinación con ellos. ¿Ya han podido ver ustedes lo que es parte de la investigación y por tanto no puedo decir. No. La declaración de Diana Salazar arroja una sombra de sospechas sobre Javier Jordán, el individuo mencionado por la víctima, Fernando Villavicencio, aunque la fiscal no ha proporcionado detalles exhaustivos sobre cómo se utilizará la información contenida en el teléfono del ex candidato presidencial. El hecho de que el FBI posea una copia espejo de su contenido sugiere que este caso podría tener ramificaciones internacionales. La revelación de los chats que apuntan a Jordán como solicitante de seguimiento a Villavicencio plantea preguntas cruciales sobre los posibles motivos detrás del asesinato y desencadenará sin duda un debate continuo sobre quiénes son los verdaderos responsables detrás de este atroz crimen. En conclusión, el asesinato de Fernando Villavicencio ha dado un giro inesperado en la revelación de la participación de Javier Jordán, lo que plantea interrogantes urgentes sobre la motivación detrás de este acto violento. El hecho de que el FBI tenga acceso a la información del teléfono de Villavicencio sugiere la posibilidad de una investigación transnacional, lo que aumenta más aún la complejidad del caso. La sociedad y los medios de comunicación, los honestos, seguirán de cerca cada desarrollo en cada investigación, esperando respuestas claras sobre quiénes están detrás de este trágico suceso y cuáles fueron sus verdaderos motivos para desaparecer a Fernando Villavicencio. Y la cosa cada vez arde más. Recientemente se ha presentado una situación delicada en el ámbito político de Ecuador.
la denuncia realizada por Luisa González en Pichincha Universal o Radio Pichincha. Sin olvidar que Luisa González fue candidata a la presidencia de la República, ya ha generado una tremenda controversia. Según González, la fiscal Diana Salazar habría amenazado a varios líderes y actores políticos, incluyendo a la prefecta Paola Pavón, en caso de que se planteara un juicio político en su contra. Esta acusación, compartida en la plataforma de Twitter, ha desencadenado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la independencia del sistema judicial en el país. La denuncia de González sugiere que Salazar estaría dispuesta a utilizar su posición para influir en el panorama político de manera negativa. Esto plantea serias preguntas sobre la ética y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia. Si se demostrara la veracidad de estas acusaciones, se estaría frente a un claro caso de abuso de poder y de intento de intimidación hacia figuras políticas que ejercen su derecho a la fiscalización y a la crítica. Vamos a mirar este momento a nuestra querida Luisa en una entrevista que diera en Pichincha Universal, que me parece genial. Vamos a ver. Quiero comenzar por algo que es importante, ¿no? Voy a repetir algo que también ya dije. La señora fiscal Diana Salazar nos amenazó a la Revolución Ciudadana y nos dijo que si planteábamos el juicio político contra ella iba a empezar a tomar acciones de persecución política en contra de actores y líderes políticos nuestros. Y entre esos también está Paola Pavón. Amenazó una vez más contra nuestra prefecta. Todo el apoyo a nuestra querida compañera, amiga, prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y la señora fiscal es parte de sus amenazas, y yo sí les llamo a todos los ecuatorianos a estar pendientes de cómo actúa esta señora. Vamos a ver si realmente Diana Salazar quiere combatir contra la corrupción, tome acciones inmediatas. En el caso León de Troya, ¿por qué mandó a archivar ese informe? ¿Dónde están los vinculados en este caso? ¿Dónde está el señor Luque Lecaro? ¿Dónde está el señor Danilo Carrera? En todos los casos debería actuar de la misma forma, no lo está haciendo. Y a poner atención como ecuatorianos. No se trata de perseguir a personas, se trata de actuar en justicia y en derecho. Y aquí no se trata de es contra los correístas. Cuando violan el derecho de una persona, todos nosotros, ustedes, yo, todos estamos en absoluto riesgo, porque no existe Estado de Derecho, que es un derecho, es fundamental que se garantice el Estado de Derecho en el país. Ahora, en el caso de la Revolución Ciudadana, impedir que vuelva la Revolución Ciudadana. ¿Qué significa impedir que vuelva la Revolución Ciudadana? Nosotros, como proyecto político, más allá de cualquier crítica que nos quieran hacer, y sí me voy a remontar a lo que hicimos, fueron 10 años en que el Ecuador crecía en libertad, donde usted y yo podíamos salir a la calle, donde los migrantes volvían al Ecuador, no se iban en las condiciones inhumanas en las que están yéndose el día de hoy, donde salíamos con nuestros hijos a los restaurantes, donde podíamos abrir un comercio sin temor de que nos vacunen, donde íbamos a un hospital y habían medicinas, habían atención digna, donde si no nos atendían dignamente, nosotros subíamos al TikTok y le mencionábamos al presidente de la República. Bueno, en esa época al Twitter. Perdón, al Twitter. Y le mencionábamos al presidente. Quiero comenzar por algo que es importante. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se está mirando en este momento? El contexto en el que se inscribe esta denuncia que hace Luis González es particularmente tenso, muy tenso, ecuatorianos. Como muchos países de América Latina, Ecuador ha enfrentado desafíos en lo que respecta al equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales. Las acusaciones de persecución política no son nuevas en la región, pero cada caso requiere ser analizado detenidamente para evitar generalizaciones y conclusiones precipitadas. La reacción de otros actores políticos y de la sociedad civil
será crucial para entender la magnitud de esta denuncia. Es importante que se realicen investigaciones independientes y transparentes para esclarecer la situación. Asimismo, es fundamental que los medios de comunicación aborden el tema con la objetividad y el rigor que requiere, evitando caer en la polarización o en la difusión de información no verificada. Ecuador, en conclusión, la denuncia de Luisa González contra la fiscal Diana Salazar pone de manifiesto la delicada interacción entre la política y la justicia en Ecuador. Este caso debe ser un punto de partida para un análisis más profundo sobre la independencia judicial y el respeto a los derechos políticos en el país que han sido vulnerados. Solo a través de un diálogo constructivo y de un compromiso genuino con los principios democráticos se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Ya no debemos de seguir en este dime que direte. Hay que construir país, pero no persiguiendo a políticos, sino tratando de solucionar los problemas que son álgidos. Fiscalía se quedó conmigo de año. Yo no la paso de año, porque ¿qué pasó con León de Troya? ¿Qué pasó con INA Paper? ¿Qué pasó con Pandora Paper? Se quedaron ahí callados y en silencio. Y montaron este caso, que lo conocían hace 2 años y que recién lo sacan a la luz, según ellos, haciendo investigaciones o queriendo utilizar la justicia como un método de persecución. Basta, Ecuador. Ya basta. Que hay un pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional en respaldo al trabajo de la Fiscal General del Estado. Y esa ciudadanía debe estar el día de hoy analizando y diciendo, ¿para qué está esta asamblea? ¿Para hacer saludos a la bandera por querer ganarse unos puntitos de popularidad? ¿O para trabajar en lo que en realidad necesita la gente el día de hoy, que es seguridad? No estar haciendo saluditos a la bandera, quedando bien, o buscando de una u otra manera sacar uno que otro puntito rédito político. Y esas formas de hacer política quedaron afuera. La ciudadanía ya no quiere show, la ciudadanía quiere acción, quiere que se trabaje por la seguridad. 500 niños, adolescentes, perdieron la vida en los 2 últimos años por la inacción de la justicia. ¿Y quién es parte de esa justicia? Una fiscal que no vale para nada el día de hoy, ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué el día de hoy justicia selectiva? ¿Por qué el día de hoy investigación a la carta? ¿Qué nos pasa con ciudadanos? Y aplaudir o generar un documento para reconocer de algo que tienen que hacer y que tenía que haber hecho meses atrás. ¿Quién sabe si se investigaba meses atrás? Fernando Villavicencio no estuviera muerto el día de hoy con ciudadanas y con ciudadanos. Porque ha hecho una justicia o una investigación selectiva. Hay audios que dan cuenta de abogados que iban a negociar con estos grupos delictivos para que les investiguen o no. Eso también hay que decirle a la ciudadanía, pues, y no hay que quedarnos solamente con lo que posiblemente nos conviene. 40 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Y abajo, y afuera la ciudadanía, ¿qué está diciendo? ¿Qué hace Asamblea? Lo ha dicho el presidente. 39 leyes, cuerpos unificados. Eso es demostrarle a la ciudadanía que esta asamblea no está para caer en el show mediático y en ganarse unos réditos. ¿A costa de qué? De vida de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. El día de hoy el pueblo ecuatoriano espera de esta asamblea madurez política. El día de hoy los ecuatorianos esperan que se solvente las múltiples necesidades que tiene la población. Mañana estaremos tratando una ley económica urgente. De eso está esperando la ciudadanía. Lo mismo, bonito, pues quedas bien. Yo podría decir pues que esa resolución se le obligue y se le disponga la investigación inmediata de los narcogenerales, pues, que no han tocado en lo absoluto. Hay de parte del embajador de Estados Unidos una nómina de narcogenerales. ¿Ha dicho algo la señorita? ¿Ha hablado algo al respecto? No es nada, porque no le interesa. Esto es investigación selectiva. Y claro, los que estamos acá nos jugamos la vida con el riesgo de que por decirles la verdad en la cara
inclusive nos manden a perseguir o nos manden muy probablemente a atentar contra nuestra vida. Pero para eso estamos pues acá, para decir las cosas por su nombre y no para quedar bien, esperando muy probablemente algún rédito o esperando muy probablemente que no se me investigue o que muy probablemente las cosas se dejen así a medias. Esta asamblea debe asumir la responsabilidad y debe actuar como lo ha venido haciendo en lo que va de este nuevo ejercicio legislativo. Ya pues, que se diga también qué pasó con el caso INA Papers, que se diga qué ha pasado con el caso del Gran Padrino. Esta asamblea lamentablemente condecoró a un ciudadano que también ha estado involucrado, el señor Carrera. Esas condecoraciones hay que quitar, pues, gente que le ha hecho tanto daño a la población y a la ciudadanía, utilizando del poder de por medio. Con ciudadanos, el bloque de la Revolución Ciudadana no está para caer en el juego de aprobar, disque, exhortos que en definitiva son un saludo ni a la bandera, un saludo a sus sectores que están embebidos de odio, porque lo único que quieren es tenernos a los ecuatorianos confrontándonos unos contra otros, mientras unos pocos, incluidos los narcogenerales, incluidos las mafias organizadas, se siguen haciendo millonarios a costa de la sangre de sus hijos, de sus vecinos, de los ciudadanos que día a día salen a ganarse el pan, caminando las calles y poniendo en riesgo su vida. Esta asamblea asume el día de hoy la responsabilidad y no se preste para este tipo de jueguitos que no consiguen absolutamente nada más que hacerle la venia a una funcionaria que tiene la obligación de investigar, pero investigar todo y no investigar a la carta. He dicho, presidente, muchas gracias. Y atención, Ecuador, importante la información que tenemos para ustedes. En una entrevista exclusiva con Teleamazonas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha destacado la preocupante demora de 119 días desde que solicitó la audiencia de formulación de cargos en el caso de reconstrucción de Manabí, donde se encuentra bajo investigación el ex vicepresidente Jorge Glass. En medio de este proceso, Salazar ha hecho hincapié en la importancia de que se permita a la Fiscalía llevar a cabo su trabajo de manera efectiva y sin obstáculos, señalando que cualquier demora en la justicia puede ser vista como una forma de impunidad. Efectivamente es por el caso Reconstrucción. Recordemos que hace 119 días la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para formular cargos. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia y la Fiscalía no puede parar su acción. Por esto es que hemos solicitado que el ciudadano Jorge Glass comparezca a la Fiscalía para realizar algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía. Ahora sabemos que el ex vicepresidente se refugió en la Embajada de México y la Embajada de México lo ha acogido como su huésped hasta decidir si es que tramita o no tramita un asilo. Hasta ahí llega el trabajo de Fiscalía, no puede hacer mucho más. No podemos hacer mucho más, pero yo sí hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. No señalan día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos. También recordemos que el día martes se tiene prevista la realización de una audiencia para considerar la prelibertad de la que goza el ingeniero Jorge Glass, sumado a que la Corte Constitucional ha declarado que existe una deslegitimación de la acción de la habeas corpus. Por lo tanto, la situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. Ahora, fiscal, pero esto nos lleva también a preguntar cómo se filtra la información, porque claro, él fue a buscar este refugio en la embajada antes. Parecería de que usted pudiera ejecutar alguna acción, ¿no?, en el pedido que usted realiza. Y eso también nos lleva a lo que pasó en el caso Metástasis. 14 horas antes se tuiteó sobre los allanamientos que se iban a realizar. Este oficio fue cursado el día 16 de diciembre para que la Policía Nacional proceda a la localización y traslado a la Fiscalía General del Estado. Quiero hacer una aclaración. No existe una orden de detención. No es que se ha solicitado que sea capturado, como quizá hemos podido leer en en las redes sociales. Simplemente el ciudadano tiene que concurrir
a la Fiscalía General del Estado, no tiene una orden de detención. Entonces no se puede hablar de que se está persiguiendo, simplemente estamos realizando actos de investigación. Estos chats corresponden desde mayo hasta octubre del 2022, sin embargo, esto nos va a servir como un elemento más que va a ser remitido a la fiscal que está investigando el caso de los autores intelectuales por el asesinato de Fernando Villavicencio. Por ejemplo, también existen otros chats, porque no está vinculado todavía, que tienen relación con Javier Jordán, y es él quien le pide específicamente iniciar con estos seguimientos, con las ubicaciones. Existen fotografías del domicilio, de sus personas más allegadas, por pedido de Javier Jordán. ¿Y por qué? Porque estaba haciendo mucho ruido, y de Norero, porque estaba haciendo mucho ruido en las denuncias que presentaba cuando era asambleísta nacional, relacionado con el caso precisamente de y sus vínculos con Javier Jordán. Y Javier Jordán se lo pide directamente a Leandro Norero. Hay una conversación entre ellos directamente. Existe una conversación, de hecho, me puedo equivocar, palabra más, palabra menos, pero le dice: hermano, nunca te he pedido nada, necesito este favor. Y le pasa: envíame toda la información, pero lo más alarmante es que mucha información a la que accede Leandro Norero es producto de las bases de datos de la función pública. Por ejemplo, del sistema de ubicación desde el ECU 911, le envían la ubicación del teléfono celular. Estamos también investigando. O sea, ahí tuvo que tener alguna operación oficial. Por supuesto. De policía o de operador del ECU. El funcionario que le entrega las coordenadas cuando se les perdía en estos seguimientos. Lo propio, las coordenadas a la fiscal Lidia Sarabia, que llevaba el caso. También existen las fichas, las tarjetas con los datos de filiación del señor Fernando Villavicencio, lo propio de la fiscal, y es por acción de funcionarios públicos. Hay que decir las cosas. ¿Qué relación tenían Jordán con Norero? Una relación. Jordán se ha convertido en el administrador de los bienes del narco. Eso es lo que nosotros hemos podido identificar. Se han podido también identificar varios bienes que no solamente están ubicados en el país, sino en España, están en Panamá, en Colombia. Entonces, esta causa nos va a permitir también caminar hacia acciones relacionadas con extinción de dominio. Para ir cerrando lo de Fernando Villavicencio, primero fue asesinado Leandro Norero, octubre del año pasado, 9 meses después Fernando Villavicencio. ¿Pudiera guardar relación? ¿Puede haber sido igual un pendiente para alguien más dentro de esta organización después de todo ese seguimiento que le hicieron? La Fiscalía concluye únicamente con base a las investigaciones. Estamos en ese proceso y cuando estemos en capacidad de llegar a esa conclusión, lo expondremos. Ya se realizaron todas las acciones para obtener este teléfono. Lamentablemente, existen versiones en las que referían haber desaparecido este equipo. Sin embargo, recordemos que fue entregado una copia espejo de esta información a las agencias del FBI, y nosotros estamos trabajando en coordinación con ellos. ¿Ya han podido ver ustedes lo que es parte de la investigación y por tanto no puedo decir. No. La fiscal Diana Salazar aclaró que a pesar de la intensa atención mediática en torno al caso de Jorge Glass, no existe una orden de detención en su contra en este momento. En cambio, lo que se busca es que comparezca y brinde su versión sobre los hechos que se están investigando. Esto refleja el compromiso de la Fiscalía de asegurarse de que se respeten los procedimientos legales y que la situación del ex vicepresidente se resuelva dentro del marco de la ley. Salazar enfatizó que la situación de Jorge Glass debe ser resuelta en los tribunales, subrayando la importancia de que todos los ciudadanos, sin importar su posición o cargo anterior, sean sometidos al escrutinio de la justicia de manera justa y transparente. En conclusión, la declaración de la fiscal general Diana Salazar en su entrevista con Teleamazonas pone de manifiesto la preocupación por la demora en el proceso legal relacionado con la reconstrucción de Manabí y la participación de Jorge Glass. Su enfoque en la importancia de la justicia y la necesidad de que todos los ciudadanos comparezcan ante los tribunales para esclarecer los hechos es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. La espera continúa para ver cómo se desarrolla este importante caso y si finalmente se logra avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia. La creciente inquietud en la sociedad ecuatoriana se hace evidente en las declaraciones de Luisa González, quien denuncia un clima de terror
y falta de respeto a los códigos establecidos, evidenciando una crisis en la estructura de la justicia y la seguridad en el país. González critica abiertamente la ineficacia de las instituciones, incluyendo a la Fiscalía del Estado, en su manejo de investigaciones y procesos judiciales, señalando que la mayoría de los casos permanecen en una etapa preliminar de investigación. Esta situación, según González, requiere de una acción decidida y conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía para restaurar el orden y la confianza en el sistema. La urgencia de la situación se refleja en su llamado a no perder la capacidad de asombro ante la escalada de violencia y corrupción, poniendo en tela de juicio la eficacia del sistema judicial actual. Aquí la tenemos y vamos a ver este video importante que ustedes escuchen. Se da a conocer a los ecuatorianos quién es Fernando Villavicencio. No es el hombre que luchaba contra la corrupción, era un extorsionador, un delincuente. Y ahora lo sabemos. Pero ¿con quién operaba su círculo cercano? Debe investigarse a Cristian Zurita, a su abogado, señor Ramiro García. ¿Por qué no se los está investigando? Tal vez a ellos la fiscal los quiere proteger. Y hay algo increíble aquí. ¿Alguien de ustedes, ciudadano que nos está escuchando, se atrevería a extorsionar al líder de una banda delictiva del nivel de Norero? ¿Alguien de ustedes se atrevería a extorsionar a Norero? Creo que ninguno de nosotros. Pues Fernando Villavicencio sí se atrevió, ¿no? Según esos chats de la fiscal. A extorsionar a Norero. Estamos hablando que es el capo de los capos, entonces. Y hoy se da a conocer. El capo de los capos. Norero, el capo de los capos, le dijo Luisa. Este es un giro sorprendente. González arremete contra figuras como Fernando Villavicencio, etiquetándolo de extorsionador y delincuente, y exige que la fiscal Diana Salazar investigue a los asociados de Villavicencio, específicamente Cristian Zurita y su abogado Ramiro García. ¡Wow! Increíble. Lo que está denunciando es increíble, y la fiscal debería de tomarlo para esclarecer todas estas cosas, pues. ¿Por qué Cristian Zurita se opone a que se abra el teléfono de Villavicencio? Yo todavía no sé qué pasa allí. Pero no debería, más vale debería decir, aquí está el teléfono, ábralo, señora fiscal, para decir qué es lo que ocurre allí, pues. Ahora, la solicitud surge a raíz de un escándalo expuesto por un chat de Leandro Norero, que sugiere un intento de extorsión de $200,000 a un narcotraficante. González cuestiona la inacción de la Fiscalía frente a estos individuos, planteando interrogantes sobre quién sería el emisario del soborno y por qué no se les ha citado a comparecer ante la justicia. Este llamado a la acción destapa lo que González describe como la caja de Pandora del caso Metástasis, revelando un panorama sombrío de corrupción y poder ilícito en el Ecuador, lo que a su vez plantea interrogantes sobre la transparencia ecuatoriana. Lo que les digo es importantísimo, sobre la transparencia y eficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia y mantener el orden en el país. Yo estoy preocupado y totalmente preocupado porque ¿a qué nos estamos enfrentando? Pues la fiscal tiene los chats y hay más chats y hay cantidad de gente que está involucrada en esto. O sea, es una cuestión macro, de acuerdo a la fiscal. Pero veamos de qué se trata en el decurrir de estos días. Porque definitivamente aquí en el Ecuador estamos mirando que lo que se vive no es otra cosa sino un narcoestado. Ese narcoestado que dejó y que no lo investigó la señora Salazar, por eso es que conmigo no pasa de año. Con Moreno, pues, y con Lazo. Con ellos estaba allí ese grupo delincuencial. Y los respaldaron. ¿O no? Terrible situación. Ojalá que todo esto se llegue a esclarecer porque ya el país está cansado de tanto bla, bla, bla.
y de un accionar que lo que más hace es como que generar una figura política de la doctora Diana Salazar. Esperemos que pronto esto tenga fin. En un inesperado giro político, el asambleísta Lucio Gutiérrez ha anunciado a través de un video en redes sociales su intención de presentar este 18 de diciembre un pedido para modificar el orden del día en la Asamblea Nacional del Ecuador. Su propósito es lograr que la Asamblea en pleno archive el juicio contra la fiscal Diana Salazar. Gutiérrez ha argumentado que es esencial que la Asamblea no interfiera en el trabajo de la fiscal y ha advertido que cualquier acción en sentido contrario podría implicar que la Asamblea se convierta en cómplice del llamado narcoestado. Como patriota y cumpliendo el mandato popular ante la tragedia nacional destapada con el caso Metástasis, en el cual se evidenció de cuerpo entero la narcopolítica, narcojusticia, narcocorrupción, la penetración en las fuerzas del orden con narcogenerales y elementos policiales de otros rangos, además de la detención del doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros magistrados de justicia por el delito tipificado como delincuencia organizada, la Asamblea Nacional no debe dejar la más mínima sospecha de complicidad con el narcoestado, razón por la cual no puede obstaculizar, obstruir ni dificultar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado. Sabiendo que una de las funciones de la Asamblea Nacional es fiscalizar, nosotros como asambleístas no solo debemos felicitar, sino también apoyar la tarea de investigación de todas las instancias del Estado, por lo cual solicito al presidente de la Asamblea poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional como segundo punto del orden del día el archivo del juicio político planteado en contra de la señora Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, para que pueda ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión. Este pedido lo vamos a entregar este día lunes 18 de diciembre en la Asamblea Nacional. La iniciativa del asambleísta Gutiérrez ha generado un intenso debate político en Ecuador. Sus declaraciones han desatado opiniones encontradas sobre el papel de la Asamblea en el proceso legal y su relación con la Fiscalía. Gutiérrez ha sostenido que el archivo del juicio es necesario para evitar que la Asamblea interfiera en las funciones de la Fiscalía, una entidad crucial en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Esta controversia plantea interrogantes importantes sobre la separación de poderes y la autonomía de las instituciones en el sistema legal ecuatoriano. En conclusión, la propuesta del asambleísta Lucio Gutiérrez para modificar el orden del día y archivar el juicio contra la fiscal Diana Salazar ha generado un debate candente sobre la relación entre el poder legislativo y el sistema de justicia en Ecuador. La controversia sobre si la Asamblea debe o no intervenir en el trabajo de la Fiscalía está lejos de resolverse y la sociedad ecuatoriana está atenta a cómo se desarrollará este proceso en los próximos días. La percepción de la independencia de las instituciones y la lucha contra el narcotráfico están en juego en este episodio político y su desenlace será de gran relevancia para el futuro del país. ¡Ay, Ecuador, Ecuador! La reciente decisión de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, de buscar refugio en la embajada mexicana en Quito, marca un nuevo capítulo ya en el turbulento panorama político de este país. Esta acción siguió a un oficio emitido por Fiscalía, liderada por Diana Salazar, que lo solicitaba la localización de Glass, lo dijimos en un noticiario especial anoche, en medio de un escenario de alta tensión. Salazar ha sido enfática en su postura. La situación de Glass debe ser resuelta en los tribunales, subrayando la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los procesos judiciales establecidos. Esta declaración no solo resalta la urgencia y seriedad del caso, sino que también pone de manifiesto el compromiso de la Fiscalía
en perseguir la justicia independientemente de la prominencia política de los implicados. Vamos a escuchar a Diana Salazar en Teleamazonas. La fuente es Teleamazonas, ¿no? Para que ustedes estén claros. Vamos a tomarlo de allí, para que ustedes conozcan lo que dijo de primera mano la fiscal general Diana Salazar. Sí, efectivamente es por el caso Reconstrucción. Recordemos que hace 119 días la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para formular cargos. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia y la Fiscalía no puede parar su acción. Por esto es que hemos solicitado que el ciudadano Jorge Glass comparezca a la Fiscalía para realizar algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía. Ahora sabemos que el ex vicepresidente se refugió en la Embajada de México y la Embajada de México lo ha acogido como su huésped hasta decidir si es que tramita o no tramita un asilo. Hasta ahí llega el trabajo de Fiscalía, no puede hacer mucho más. No podemos hacer mucho más, pero yo sí hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. No señalan día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos. También recordemos que el día martes se tiene prevista la realización de una audiencia para considerar la prelibertad de la que goza el ingeniero Jorge Glass, sumado a que la Corte Constitucional ha declarado que existe una deslegitimación de la acción de la habeas corpus. Por lo tanto, la situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales. Sí, efectivamente es por el caso Reconstrucción. Tiene que ser resuelta en los tribunales, lo ratifica. Por otro lado, la fiscal Salazar también apunta hacia posibles complicidades en niveles más altos del gobierno anterior. Al ser consultada sobre una posible investigación contra el presidente o el expresidente Rafael Correa, conocido como Masi Rafael en la cuenta X, por supuestamente filtrar información, Salazar advierte que aquellos que buscan ayudar a la delincuencia eventualmente tendrán que responder ante la justicia. Esta declaración no solo sugiere una profundización de las investigaciones en torno al caso de Jorge Glass, sino que también implica una posible expansión del escrutinio legal a figuras de mayor rango en el antiguo gobierno. Este enfoque en la rendición de cuentas y en la transparencia refleja un esfuerzo continuo por parte de la Fiscalía para restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país. En un momento en que la sociedad ecuatoriana busca respuestas y justicias en medio de un clima político cada vez más cargado. Terrible. Vamos a escuchar a Diana Salazar en otra parte donde asevera algunas otras cosas. Es importante. Investigando por dónde se filtró la información, uno. Y segundo, de oficio se va a actuar contra el expresidente Correa por el delito de haber filtrado la información. ¿Qué delito es? Nosotros estamos concentrados en lo importante, que es fortalecer esta investigación que toca las fibras y la estructura no solamente del sistema judicial, sino del Estado de Derecho. Estamos aquí frente al riesgo que significa la seguridad jurídica. Hacia allá estamos nosotros concentrados. Las personas que quieren ayudar a la delincuencia ya tendrán oportunidad de responder a la justicia, pero ahora ese es nuestro principal objetivo. Pero usted va investigando por dónde se filtró la información, uno. Y segundo, de oficio se va a actuar con... Bueno, prácticamente lo que está diciendo la fiscal es que van a manejar las cosas más importantes. Para ella no es importante el tema que le tocó al periodista de si va a actuar de oficio o no. Primero es lo primero. Y lo segundo debería de ser, primero la investigación de las que están haciendo en este momento con el caso del equipo ese, de la organización delictiva que hay, y que tienen que dar con el paradero de uno por uno de estos delincuentes, ¿no? Y que pues obviamente se tiene que mirar hacia dónde camina con la verdad. La fiscal Salazar se la ha jugado y es fuerte. No sabemos si por persecución o por lo que sea, o simple y llanamente, tras de todo esto ha habido cantidad de corruptos metidos en la parte judicial. Y eso sí que es grave. Y siempre lo hemos dicho en Hechos Ecuador, se tiene que depurar la justicia en general, incluida la fiscal, se tiene que depurar,
la Asamblea Nacional, se tiene que depurar, los ministerios, se tienen que depurar, la Presidencia de la República. Hay que darle un borrón y cuenta nueva al Ecuador. Le voy a contar algo. Mi papá decía, cuando veía, papá era un político, que le gustaba muchísimo hablar de política, a mí, de hecho me enseñó él, y él me decía, fue mi escuela principal, él me decía, hijo, cuando un pueblo tiene corrupción, ¿con qué lo comparas? Digo, no sé, papá. Mira, y me decía, es como un árbol que está lleno de garrapatas, está lleno de maleza, está lleno, ¿qué haces? Entonces le decía, papá, hay que sacarle todo eso, pues no, limpiarlo. Eso hay que hacer con los pueblos que tienen corrupción, limpiarlo totalmente, sacarle todas las hojarascas, las malas hojas, ya no darles oportunidad de que sigan comiéndose al árbol. Eso es lo que hay que hacer con los pueblos que tienen problemas. Entonces, hoy traigo a coalición eso. Necesitamos, con urgencia, que a nuestro país se lo comience a podar, a sacarle toda la maleza. ¿Y sabe a quién me estoy refiriendo? A todos los políticos tradicionales, todos, buenos y malos, sacarlos y comenzar a hacer una reestructuración política generalizada. Los medios jugarían un papel importante, no darles oportunidad a los mismos de siempre. Porque ¿qué hacen los medios? ¿A quiénes entrevistan? Entrevistan a los que le hicieron daño al Ecuador, a los Maguad, a los otros, a los de allá, a esa clase política vieja. Y comenzar a sacar a los políticos que se dicen políticos y se ponen una careta de comunicadores. También, o sea, borrarlos del mapa. Los medios, más la clase social, exigir que nunca más se dé esto en el país. Es la única manera de tirar abajo todo aquello, porque estamos haciéndonos daño ecuatorianos. Cada vez se siembra más odio entre ecuatorianos. Esto es real. Todos los días usted pasa por allí. Si le dicen que usted es correísta, lo odian. Si usted dice que usted es novista, lo odian. Es decir, ¿y quiénes siembran el odio? Los medios de comunicación. ¿Y quiénes siembran el odio? Los politiqueros de toda la vida. ¿Quiénes siembran el odio? La clase política que da asco este momento. Los que traicionan, etc. El país tiene que cambiar. Para cambiar, nosotros, ecuatorianos, tenemos que exigir el cambio. Exigir el cambio. Y atención, según Pavel Cantos, el incumplimiento de los acuerdos firmados tras la movilización de noviembre es una preocupación seria para las juntas parroquiales o rurales en Ecuador. Estos acuerdos estaban destinados a asegurar el apoyo financiero necesario para llevar a cabo proyectos y programas esenciales en las áreas rurales del país. Sin embargo, el gobierno anterior no ha cumplido con su parte del trato, dejando a las juntas parroquiales en una situación financiera extremadamente precaria. Bueno, eso es lo que estamos esperando. Nosotros hicimos una movilización el 8 de noviembre en donde firmamos un acuerdo con el anterior ministro, que es responsable, pues el nuevo ministro tiene que asumir la responsabilidad, porque por ley hay un artículo donde dice el desconocimiento de causa no le exime de culpa, y por ende pues tiene que hacerse cargo responsable el Ejecutivo, y en este caso pues con su ministro, para poner al día a todos los gobiernos parroquiales. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado? Hasta el momento nosotros tenemos ya 15 días más los 35 millones, asciende a 40 millones de dólares. ¿Para cuántos? 821 gobiernos parroquiales. ¿Se canceló, se lograron esos acuerdos que no se han cumplido los acuerdos porque quedaron transferidos hasta el 27, cambio de gobierno, entonces hemos esperado lo necesario con la transición, pues, y esperemos que en los próximos días se cumpla, y si no vamos a tomar acciones y medidas. ¿Qué acciones puede ser mañana? Volvernos a movilizar como ya lo hicimos, ya demostramos que la ruralidad está unida. Cantos enfatiza que la deuda del Ejecutivo con las juntas parroquiales asciende a una suma considerable de 40 millones de dólares, lo que representa un desafío significativo para estas comunidades rurales que dependen de estos fondos para su desarrollo y bienestar. Ante esta situación, el dirigente advierte que en caso de continuar el incumplimiento por parte del gobierno, se tomarán medidas adicionales, posiblemente recurrir a nuevas movilizaciones
o protestas para asegurar que se cumplan los acuerdos y se satisfagan las necesidades de las comunidades rurales. En resumen, Pavel Cantos y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador están luchando por hacer que el gobierno cumpla con los acuerdos vitales para el desarrollo de las áreas rurales del país. La deuda pendiente de 40 millones de dólares es un obstáculo significativo que necesita ser abordado de manera urgente para garantizar el bienestar de las comunidades parroquiales rurales. Cantos ha dejado claro que si el gobierno no cumple con sus compromisos, se tomarán medidas adicionales para proteger los intereses de estas comunidades, lo que subraya la importancia de este asunto para el futuro del Ecuador. El anuncio de Leo Barresueta, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana Oficial, sobre el apoyo a la aprobación del proyecto urgente de eficiencia económica. Pongan atención a esto que es importante. Marca un hito significativo, político y económico actual. Barresueta, destacando la importancia de este proyecto, enfatizó que el apoyo de su bancada se debe a la inclusión de sus observaciones y sugerencias en el texto final del proyecto. Esta decisión no solo refleja un avance en la colaboración y el consenso entre diferentes sectores políticos, sino que también subraya la relevancia del proyecto en cuestión. El proyecto urgente de eficiencia económica y generación de empleo, como su nombre lo indica, busca implementar medidas que mejoren la eficiencia económica del país y al mismo tiempo generen empleo, abordando dos de los desafíos más cruciales que enfrenta la nación. Vamos a mirar al asambleísta Barresueta en la locución que tuvo en un video desde la Asamblea Nacional. Miremos y comentamos. Los temas que hemos planteado como bancada con nuestros representantes en la comisión han sido acogidos. Varios temas que se han podido modificar en el proyecto de ley que nos parecen importantes. Por ejemplo, el tema de la condonación de deudas e intereses a los estudiantes en el sistema educativo. Se ha eliminado el tema del impuesto a la renta para la primera venta de bienes inmuebles, que afectaba muchísimo a la clase media. Se han acogido esos temas. Se ha revisado también el tema del régimen laboral de los trabajadores en las zonas francas. Se quería o se pretendía en el proyecto original tener un régimen laboral especial en las zonas francas. Eso ha cambiado, se someten al Código de Trabajo actual. Entre otros temas importantes, ¿no? También el tema de la remisión de deudas, intereses y multas para que no sea beneficiario los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente de la República, asambleístas y personas que tengan que ver con la aprobación de esta ley. En ese sentido, nosotros hemos establecido que al haberse acogido nuestras sugerencias, pues no vemos por qué no votar a favor del proyecto de ley. Creo que es importante que el país tenga rápidamente ya esta ley que pueda generar el incentivo para la contratación de personas jóvenes, de personas privadas de la libertad, que a su vez dan la posibilidad a las empresas de tener una deducción del impuesto a la renta, una exoneración del impuesto a la renta hasta el 150%. Por lo tanto, creo que la posición que hemos tenido en la bancada, luego del análisis y del trabajo formidable que han hecho nuestros compañeros de comisión, que están a la cabeza con Blas Coluna como vicepresidente de la comisión, Katiuska Miranta y Lenín Lara, vamos a votar a favor del proyecto de ley. Ustedes con los temas que... Aquí lo único que esperamos es que no se vulneren los derechos de los ciudadanos con esta ley. En este contexto, la postura de la bancada de la Revolución Ciudadana, liderada por Barresueta, no solo demuestra una disposición al diálogo y al acuerdo, sino que también pone de manifiesto el compromiso de esta agrupación política en el desarrollo y el progreso económico del país. La inclusión de sus observaciones en el proyecto es un claro indicativo de que se ha logrado un equilibrio entre las diferentes visiones y propuestas presentes en el espectro político, lo que augura un impacto positivo en la implementación y efectividad del mismo. A medida que el proyecto avance hacia su aprobación y posterior ejecución, será crucial seguir monitoreando sus desarrollos y los resultados que genere, especialmente en términos de eficiencia económica y creación de empleo.
aspectos claves para el bienestar y el avance de la sociedad. Ojalá que se cumpla y que no sea una mentira y un engaño más para el pueblo ecuatoriano. Cuidado con eso, porque el pueblo los señalará. La Asamblea de Ecuador tomó una decisión significativa con 74 votos afirmativos, aprobar una resolución de respaldo a Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Este respaldo se basó en gran medida en las acciones emprendidas por Salazar en el caso Metástasis, un tema que ha generado un amplio interés público y debate en el país debido a su relevancia en la lucha contra la corrupción y la justicia y contra la narcojusticia. Señor presidente, me permito informar que contamos con 126 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Por favor, señor operador, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 44 votos afirmativos, 77 votos negativos, 0 votos blancos, 5 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. El respaldo de la Asamblea, con 74 votos afirmativos a favor de Diana Salazar, fiscal del Estado, resalta la importancia de su liderazgo en la investigación del caso Metástasis, un escándalo de corrupción que ha sacudido a la nación. Las acciones emprendidas por Salazar y su equipo, en este caso, han demostrado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia. Es crucial mencionar que la única bancada que no brindó su apoyo a esta resolución fue la Revolución Ciudadana, con 46 legisladores votando en contra y 6 optando por la abstención. Esta división en la Asamblea refleja la polarización política en el país y resalta la importancia de los debates en torno a la labor de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y combatir la corrupción. No sin antes aclarar que la Revolución Ciudadana es proponente del enjuiciamiento político a la fiscal Salazar porque ha demostrado que antes de Metástasis ha sido de justicia selectiva. Y en resumen, la aprobación de la resolución en respaldo a Diana Salazar por parte de la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, es un indicativo importante en la valoración de su trabajo como fiscal general del Estado, especialmente en el contexto del caso Metástasis. Sin embargo, la división en la votación de la bancada de la Revolución Ciudadana en contra y abstenciones pone de manifiesto las tensiones políticas presentes en Ecuador. Este respaldo resalta la importancia de la independencia y la efectividad de las instituciones encargadas de investigar y perseguir la corrupción en un momento en el que la transparencia y la justicia son temas cruciales en la agenda política del país. Pero hay que también hacer una aclaratoria importante.
La señora fiscal Diana Salazar ha sido encargada de perseguir a quienes están en la Revolución Ciudadana. Ahí está el caso de Rafael, sentenciado por influjo psíquico. Nuevamente la persecución a Jorge Glass. Y ya lo denunciaba Luisa González en la mañana. El tema de Jorge Glass no es otra cosa sino parte de la amenaza que, de acuerdo a Luisa González, se recibieron de Diana Salazar. Que si iba el juicio político, inmediatamente ella tomaría las cartas sobre la mesa. Y ahí está la situación de Jorge, una situación muy grave. Esperemos que no sea así, esperemos que no sea selectiva, a pesar de que periodistas como Rafael Cuesta le dijo que ella había sido una fiscal selectiva. En unos juicios sí, en otros no. Veamos qué pasa y cómo se desarrolla la situación de la fiscal Salazar. La reciente audiencia presidida por Esteban Coronel, juez ponente del Tribunal de Apelación en el Complejo Judicial Norte, Quito, ha captado la atención pública por su relevancia en el caso Encuentro. Durante esta sesión crucial, Danilo Carrera, acusado de presunta delincuencia organizada, solicitó un cambio de su medida cautelar de arresto domiciliario. Esta audiencia representa un momento decisivo no solo para Carrera, sino también para el sistema judicial, al ponderar los argumentos de las partes involucradas. El juez Coronel, reconociendo la importancia del caso, otorgó a cada parte procesal un tiempo de 15 minutos para presentar sus argumentos, subrayando así la seriedad y la urgencia del asunto en discusión. Vamos a mirar lo que dice el abogado de Danilo Carrera Druez, que está involucrado en cosas terribles, pero que así es la justicia. Es terrible lo que ocurre en el Ecuador, pero miremos primero y luego venimos a comentar. Que necesitábamos tiempo para preparar la audiencia porque no nos habían dado hasta el día de hoy las copias del expediente para poder ejercer una adecuada defensa en la apelación que habíamos presentado a la detención del señor Danilo Carrera, porque está con arresto domiciliario, como ustedes conocen. Nosotros habíamos apelado. Ustedes deben de tener en cuenta que ningún otro de los procesados ha recibido una medida cautelar tan gravosa como la de él, porque los que también recibieron prisión preventiva están fuera del país. En definitiva, el único que la está cumpliendo, el único que se quedó en el país, el único que se presentó en todas las ocasiones que la Fiscalía lo llamó, es al que le ordenan el arresto domiciliario. ¿Por qué es desproporcionada, inconstitucional e ilegal? Es desproporcionada porque la Constitución y la ley establecen que debe de establecerse de una manera cierta y categórica por las razones por las cuales a una persona se lo priva de la libertad. Y en el caso del señor Danilo Carrera, esas razones nunca fueron esgrimidas por la Fiscalía. Además, el señor Danilo Carrera es el único de los que recibieron una medida cautelar de privación de la libertad que está en el país. Seguramente el juez dictó la medida cautelar de arresto domiciliario por su peligrosidad, y digo peligrosidad porque él puede abandonar el país en cualquier momento. A ver, el señor Danilo Carrera salió 5 veces del país durante la investigación. En todas las ocasiones, el señor Danilo Carrera le notificó a la fiscal cuándo se iba del país y cuándo regresaba del país. Entonces, si esa hubiera sido una de las razones, el señor Danilo Carrera ya no estaría en el país, ¿no le parece? ¿El señor Danilo Carrera tiene pasaporte? El señor Danilo Carrera tiene pasaporte, tiene visa, tiene todos los requisitos para salir del país y, como le he dicho, salió del país por varias ocasiones. ¿Pero el pasaporte de él fue retirado? El pasaporte de él en forma ilegal fue en un momento determinado retenido por la Fiscalía, pero inmediatamente devuelto. ¿Por qué? Y digo, ¿por qué era ilegal? Porque el pasaporte es como que a usted mañana le pidan que le retiren su cédula de identidad. Es un documento personalísimo con el cual Fiscalía no iba a recabar ningún indicio probatorio del cometimiento de ningún delito. ¿Cuánto tiempo tiene para analizar el caso la justicia, el petitorio de ustedes? Mire, la audiencia fue convocada para el día de hoy. Lo que nosotros vamos a hacer es que, como no nos han dado los elementos para poder
practicar la defensa en forma adecuada, no nos vamos a presentar sencillamente. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Seguramente que la sala declarará abandonado el recurso. Pero es un abandono que nosotros nos vemos abocados a hacer precisamente porque la Corte no nos ha dado los medios necesarios para poder hacer la defensa. ¿Qué medios necesarios es la documentación que están solicitando? Mire, el juez Andrade, que es el de la primera instancia, debió de habernos dado los audios, ¿verdad?, de la audiencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros contrastar minuto a minuto, ¿verdad?, lo que dijo la Fiscalía, cómo nosotros destruimos precisamente los indicios de la Fiscalía y lo que resolvió el juez. Entonces, lo que resolvió el juez, ¿verdad?, debió de haber sido congruente con lo que dijo la Fiscalía y con lo que dijimos nosotros. Pero para que ustedes tengan una idea, el juez nunca se refiere a los argumentos de la defensa, lo cual establece una parcialidad, establece la desproporción con la cual se da la medida. ¿Fue congruente entonces el juez con la Fiscalía y no les dio a ustedes la posibilidad de que se ejecute o se realice el pedido que estaba? Yo creo que el juez no fue congruente con nadie, porque para que haya congruencia en una resolución tienen que confrontarse tanto lo que dice la una parte con lo que dice la otra parte. Pero si usted solamente establece o digamos hace caso o se refiere a lo que dice una de las partes, entonces está siendo parcializado. ¿El señor Carrera cooperará para establecer precisamente estas denuncias que se le han hecho? Bueno, el señor Carrera es el único de los que tienen privación de la libertad que está aquí, y vamos a ver, y ustedes van a ir viendo en el tiempo cómo a todos seguramente les irán sustituyendo las medidas, y al único que se la van a dejar es al señor Carrera, porque al señor Carrera lo han cogido como la cabeza de turco en este caso. Él es el cuñado del expresidente. Y precisamente, ¿eso de ahí acaso es un indicio de responsabilidad penal? No, ¿verdad? Entonces no debería de tomárselo por ser el cuñado del presidente de la República como el único que se lo priva de la libertad. Eso de ahí no es un indicio para que el señor esté con privación de libertad. ¿El señor Danilo Carrera tiene visa norteamericana? Sí, señor. De hecho, ha estado... No, para nada, porque el señor no ha cometido ningún acto de corrupción como... Un medio digital se ha inventado toda una novela y una trama que no tiene ningún fundamento. Y ustedes irán viendo en el expediente, porque irán saliendo los audios y los videos que existen de personajes de ese medio digital que asistían y eran parte del beneficio de la corrupción. Ahora, frente a esta situación, el señor Danilo Carrera salió 5 veces. En una de esas 5 veces que salió fue a los Estados Unidos. Mire, no recuerdo si alguna de esas ocasiones fue a Estados Unidos, pero ha viajado alrededor del mundo y existen varias fotografías precisamente en alguna de estas salidas al exterior en la que estuvo en Washington. Gracias. Gustavo. Calixto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera, planteó una preocupación significativa respecto a la preparación de su defensa. Vallejo argumentó que necesitaba más tiempo para organizar una defensa adecuada en la audiencia de apelación, citando la falta de acceso a copias del expediente y los audios que fueron fundamentales para la vinculación de Carrera en este caso. Esta situación originada por la decisión del juez Renan Andrade de no disponer la entrega de dichos documentos, plantea interrogantes sobre el proceso judicial y los derechos de la defensa. El desarrollo de esta audiencia y sus resultados podrían tener implicaciones profundas. Ellos se excusaron, no fueron. En definitiva, esta situación, ¿a dónde nos lleva? A que pierdan el momento y que a lo mejor van a pedirla nuevamente. Es lo que está pasando en el Ecuador y es lo que va a seguir pasando con este tipo de casos. Esperemos que, no sé si la fiscal ya dijo, oiga, no, pues esas medidas no. Ahí no dicen absolutamente nada, ecuatorianos. Nada. Y Ecuador, la situación jurídica del doctor Wilman Terán ha tomado un giro notable en la reciente intervención de su equipo de defensa, compuesto por los abogados Carlos Medina y Jorge Haas, quienes han presentado una solicitud de habeas corpus ante la Corte Nacional. Este movimiento legal busca cuestionar las circunstancias actuales de detención del doctor Terán, argumentando que su derecho a la libertad y a un juicio justo
podrían estar siendo comprometidos. La defensa, con esta solicitud, plantea una pregunta crucial. ¿Qué injerencia puede causar el presidente de la Judicatura si las investigaciones están en curso? Lo que implica una inquietud sobre la influencia potencial en el proceso judicial y la integridad de las investigaciones. Además, resaltan la cuestión de por qué el doctor Terán no puede defenderse en libertad, un punto que subraya la importancia del principio de presunción de inocencia en el sistema legal. Lamentablemente, el sistema de inocencia en la actualidad parece que ha pasado a la historia, definitivamente. Vamos a mirar a Carlos Medina, defensor del doctor Vilman Terán. Fue encaminado por la arbitrariedad que se ha cometido dentro de la formulación de cargos y los elementos que no han sido ni claros ni precisos con lo que la Fiscalía los ha puesto ante el juzgador. Hay muchos elementos del proceso también que vinculan a muchas otras personas que no las hemos visto dentro de este proceso. Por ende, la justicia, al momento que nos tienen que dar el sorteo dentro de una hora, hemos manifestado que estar atento a aquello, de que también habrán jueces, y es importante que los juzgadores, que son enemigos manifiestos declarados también del doctor Terán, por favor, se excusen inmediatamente al momento de conocer la causa. Porque estamos hablando de la libertad de una persona, de que representa un alto cargo a la institución del Estado y se ha golpeado a aquella institución, que es el Consejo de la Judicatura. Es importante que la justicia, por medio de la imparcialidad de ella, pueda resolver en derecho este habeas corpus. El objetivo es que se defienda en libertad, entonces. Efectivamente, la medida de privativa de libertad es de última ratio. ¿Por qué no podría él defenderse en libertad? Va a haber una diferencia abismal en el tema probatorio. No es lo mismo que te defiendas en la cárcel a que estés en libertad. ¿Qué problema tendría él o qué proceso va él a perjudicar? Nada. Si ya esto viene hace un año, supuestamente las investigaciones y el celular, las investigaciones ya están, los elementos ya están dentro de la policía. ¿Qué injerencia puede causar el presidente del Consejo de la Judicatura ante la policía judicial, que son los que tienen que hacer las explotaciones o las pericias? Ninguna. No puede haber riesgo procesal, que es lo que cuando uno tiene que dar la prisión preventiva, tiene que velar. Y el juzgador tenía que velar aquello. ¿Qué riesgo procesal podría tener la injerencia del Consejo de la Judicatura? Ninguno, porque los elementos de convicción que se va a aportar como elementos para poder seguir en esta instrucción está ahorita con la Fiscalía, que es autónoma, y la Policía Judicial también, que no depende del Consejo de la Judicatura. Y eso no se valoró en el momento de tomar la resolución de dictar la prisión preventiva. Riesgo de fuga. Señores, el presidente del Consejo, a viva voz lo manifestó por televisión, que está aquí y nunca se fugó. El desarrollo representa un momento crítico en el caso del doctor Terán, no solo en términos legales, sino también en lo que respecta a la percepción pública de la justicia y la transparencia del sistema judicial. La respuesta de la Corte Nacional a la solicitud de habeas corpus será determinante no solo para el futuro inmediato de la libertad del doctor Terán, sino también para establecer un precedente sobre cómo se manejan casos de esta naturaleza en el marco legal del país. Con la comunidad observando atentamente, la decisión de la Corte no solo influirá en la vida y la carrera del doctor Terán, sino que también podría ser un punto de referencia para futuras deliberaciones sobre la libertad y los derechos de los acusados en procesos judiciales similares. Qué grave lo que ocurre en el país, pero ojalá algún momento tengamos justicia de verdad, porque a pesar de lo que ha hecho la fiscal, con una intención, con doble intención o con tres intenciones, aún seguimos dubitativos. El Ecuador necesita reinstitucionalizar todas las entidades públicas para poder confiar en ellas. Ojalá pronto lo podremos hacer. De corrupción claro señaló. Estamos preocupados por el narcotráfico. Claro que estamos preocupados por cómo fuerzas políticas y gobiernos permitieron que se permeara en el uso de la palabra la asambleísta Paola Cabezas. En la institucionalidad. Y empecemos justamente por el motivo por el cual muchos de ustedes están aquí. Les vamos a recordar un poquito la memoria, porque esta asamblea, la que se disolvió, fue justamente porque decidió investigar la inmersión del narcotráfico en el gobierno de Lazo, o nos olvidamos. Claro que nos preocupa, esta asamblea siempre ha estado preocupada. La diferencia es
ser una asamblea que fiscaliza, una asamblea que se preocupa, porque que yo recuerde, colegas legisladores y señor presidente, la señora fiscal es sujeta de control político de este Parlamento. Pero si perdemos esa condición y nos pasamos a ser cheerleaders de la señora, yo no sé qué situación, es un sinsentido ahí. Resoluciones para convertirnos en cheerleader de la señora fiscal, que les quiero recordar que sí, una persona que fiscaliza a la carta. Les vamos a recordar, INA Papers. Toda la información, todas las pruebas que vinculaban a Moreno con una empresa offshore y que había cobrado recursos mal habidos, la señora se demoró 5 años para abrir la causa. 5. Y como ella actúa, obviamente, a alguien le alzará el teléfono y dice, ahora sí puedes investigar, ahora sí, ahora no. 5 años se demoró para recién investigar a Moreno. Pandora Papers, que les diré, les recuerdo para los que no estuvieron por acá, esta asamblea también hizo exactamente el mismo ejercicio de fiscalizar desde las competencias políticas. El tema es que la señora, en sus competencias, que es justamente la de la justicia, la de la investigación, no lo ha hecho. Caso Danubio, también funcionarios del gobierno del señor Lazo, que utilizaban las aduanas, por ahí, por donde pasa la droga, donde no quisieron poner escáneres, donde no quisieron hacer absolutamente nada y que todo el mundo sabía que a vista y paciencia de funcionarios del gobierno de Lazo, hacían y deshacían. Sí, eso ha hecho esta asamblea. Lo que no ha hecho la señora que ustedes hoy quieren, no sé, elevarla a un altar, hacerla, no sé, canonizarla. Compañeros, cometemos un grave error cuando esta asamblea intenta sacar resoluciones para endiosar a gente que tiene que hacer su trabajo. Para eso se les paga. ¿Saben quiénes no piensan lo mismo que ustedes? Las víctimas de femicidio. Una fiscalía mediocre. 277 mujeres han muerto en este país. Y vayan a preguntar, pues. Las revictimizan. No hay jueces y fiscales preparados para atender los casos. O no les duele el alma que maten a niños y que la fiscal esté preocupada, obviamente, de armarse su propio guión para armar el show y que ella sea la protagonista, ella decide los antagónicos y todos aplaudiéndoles aquí. Compañeros, yo no vine para eso, ni la bancada de la Revolución Ciudadana ha venido para eso. Nosotros hemos venido aquí a ejercer nuestro rol fiscalizador y nuestro rol de legisladores. Y no básicamente pasa por estar resolviendo ese tipo de situaciones. Yo no sé si ustedes no han mirado la línea de tiempo de esto. Sale el embajador de Estados Unidos a dar una rueda de prensa, casi a dar como un poco era la línea de tiempo de la investigación, y la señora acto seguido, ¿será que ella es fiscal de los ecuatorianos? ¿Será que esta señora responde a los ecuatorianos en realidad? ¿Se acuerdan de los narcos generales? Que el mismo embajador, que hace de periodista de espectáculos, lanza porquerías con ventilador, no tiene una sola prueba, pero resulta que sí tiene quien ejecute. Compañeros, esto es un sinsentido. Y aquí debemos tener absolutamente claro cuál es el objetivo que ha tenido la señora fiscal. Una fiscal que sí, que bien que hoy por hoy quiere hacer su trabajo, pero no nos olvidemos que inobservó el caso León de Troya, no nos olvidemos que inobservó INA Papers, no nos olvidemos que inobservó Pandora Papers, no nos olvidemos que en el caso Danubio miró para otro lado, no nos olvidemos también que información que es pública, porque parece que ustedes esos chats no los han leído, los chats del abogado de Fernando Villavicencio, ¿sí leyeron esa parte también? Sí. Ah, ya, perfecto. Me encanta que lo hayan leído. Información que tenían... Orden. Aquí no se puede tomar la palabra si no se la damos. Tiene que haber orden, por favor. Información que tenía hace un año. Pero, señor presidente, la misma fiscal que hoy quieren condecorar, que pónganse en ese caso sus camisetas, apóyenlas desde ahí, o pongan vallas como han hecho un montón de gente, pero no utilicen la asamblea para este circo, porque por eso perdemos credibilidad. Hemos empezado, señor presidente, con pie derecho, aprobando leyes, siendo coherentes, pero cuando empezamos con este tipo de resoluciones que simplemente
desdicen de nuestro rol de legisladores es que la gente piensa que esto es una payasada. Y sí, es una payasada porque no se le puede hacer ningún tipo de reconocimiento a una persona que para eso se le paga. Y con esto termino. Era público que aquí la señora tenía una pugna porque no estaba de acuerdo con el concurso. Y ojo, no estamos, por si acaso, por supuesto que el concurso estaba viciado, habían algunos temas que no es que estemos nosotros defendiendo el concurso, pero era obvio que se estaban matando entre ellos, pues. Y justamente, ups, casualidad, aparece el caso Metástasis frente a una pugna que tenía la señora fiscal frente al concurso y obviamente el juicio político. Señores, si ustedes se quieren quitar su investidura de legisladores y pasar a ser cheerleaders de la señora fiscal, yo los respeto, van a tener siempre mi aprecio y mi cariño. Pero esta asamblea tiene que cumplir otro rol y es el de fiscalización y obviamente el juicio político es otra de las cosas que le incomoda a ella y muchos de los legisladores que hoy nos quieren hacer votar por este tipo de cosas, compañeros, cuando hay situaciones mucho más importantes. Vayan y pregunten a las víctimas de femicidios si están de acuerdo con este mamotreto de resolución. Pregúntenle a los niños que han sido asesinados, en donde la justicia es inoperante e ineficiente, si están de acuerdo con esto. Gracias, señor presidente.